Amigos y amigas, bienvenidos a una emisión más de Enjambre Universitario, esta producción de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Dirección General de Comunicación Universitaria. Mi nombre es Lorena Graniel, los saludo con mucho gusto y con ese mismo gusto saludo a mi compañera y amiga Ruth Milka. Hola Lore, hola a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta emisión. Los invitamos a que se queden a nuestro programa Enjambre Universitario y también que visiten nuestras redes sociales oficiales de la universidad para que por supuesto se informen acerca de las diferentes actividades universitarias y pues obviamente formen parte de la comunidad. Así es, Mil, pero ¿por qué no invitar a todos nuestros amigos a que se queden y conozcan el resumen de lo que va a tratar este programa? Así es, vamos a tener la entrevista con nuestro invitado, quien es Luis Fernando Vivero. Él es docente de la UAMX, reconocido por su aportación a la investigación y difusión del patrimonio histórico de México. Los invitamos a conocer a Maribel Osorio García, investigadora UAMX, que realiza reflexiones teóricas sobre la crisis del turismo por COVID-19. Asimismo, en el TikTok te vamos a compartir la convocatoria de nuevo ingreso 2025. En el TikTok de la semana daremos un recorrido por la Facultad de Derecho de la UAMX. Les presentaremos a nuestra investigadora de la UAMX. Ella explora la literatura carcelaria en América Latina y ella es parte de la Facultad de Humanidades. También les recordamos que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y por supuesto se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerden que si se perdieron algún programa de Enjambre Universitario, ahí lo pueden consultar. Pero Mil, es momento de dar paso a nuestra primera cápsula. Así es, Lore, los invitamos a conocer la siguiente cápsula que habla justamente de nuestra investigadora de la Facultad de Gastronomía y Turismo de nuestra UAMX. Ella es Maribel Osorio García, quien nos tiene justamente una investigación que tiene que ver con identificar las principales problemáticas causadas por las crisis sanitaria del COVID. Así que vamos a checarla. Uno de los proyectos más recientes que he estado trabajando y la intención fue indagar, poder dilucidar cuáles fueron los impactos, ¿no? La crisis del turismo generada por el COVID-19 ha sido la crisis más intensa que ha tenido la actividad turística en toda su historia, ¿no? O sea, hubo anteriores, por ejemplo, la crisis económica del 2008 también genera como cierto retraimiento dentro de la actividad turística, en las llegadas de turistas internacionales, en el gasto turístico. Sin embargo, nada se compara con la caída que se tuvo provocada por el COVID-19 en el año 2020. En ese sentido, la idea fue reconocer cuáles fueron los impactos más importantes, si bien fueron muchos, reconocer cuáles son los impactos más importantes que tuvo el turismo, porque el turismo básicamente se paraliza, ¿no? O sea, se inmoviliza las personas y por lo tanto el turismo se paraliza. La idea fue reconocer cómo fue reconfigurándose, cuáles fueron esos impactos primeros y después cómo fue reconfigurándose hasta llegar a una casi normalidad como es la que tenemos ahorita en el 2024. Somos UAMX. Amigos y amigas, los invitamos a que consulten nuestro canal de YouTube, nos encuentran como UAMX TV y conozcan todo el material que tenemos para ustedes. Es momento de conocer a nuestro invitado del día a través de la siguiente reseña. Luis Fernando Vivero Domínguez es docente en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es ganador del Premio Nacional Francisco Javier Clavijero en Historia y Etnohistoria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de su tesis de maestría titulada Hombres de Iglesia y Hombres del Mundo, Población y Disciplina Eclesiástica del Clero Secular del Arzobispado de México 1764-1810, cuyo objetivo es el conocimiento sobre la historia eclesiástica para generar interés sobre la cultura religiosa y de la manera en la que permea en aspectos de la vida cotidiana en la sociedad latinoamericana. El ganador universitario comenta sobre la importancia del estudiantado de las humanidades y ciencias sociales en la investigación. Amigos de Enjambre Universitario, estamos ya en el momento de la entrevista con nuestro invitado. Él es Luis Fernando Vivero Domínguez. Él nos va a platicar acerca de la experiencia que obtuvo al tener justamente el premio a la mejor tesis por el INAH y bueno, pues está aquí con nosotros. Te agradecemos mucho que estés en Enjambre Universitario. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, y pues primeramente platicarnos cómo inició tu vida en la UAMX. Bueno, yo soy originario del municipio de Tejupilco, la puerta de entrada a la Tierra Caliente del Estado de México,
Y bueno, como muchos paisanos del sur, llegamos a la ciudad de Toluca a continuar con nuestros estudios universitarios. Ya tengo 11 años aquí en la ciudad de Toluca. Mis hermanos siguieron ese mismo camino y pues estudiaron de hecho en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Ciencias Políticas mi hermano, en Humanidades mi hermana, y desde ahí empecé a tener ya ese acercamiento con la facultad en donde posteriormente cursaría mis estudios de licenciatura. Entonces para mí no fue algo extraño el regresar a esos lugares. Muy bien, Luis Fernando, y que nos cuentes un poco de dónde el gusto por la licenciatura de Historia. Claro, bueno, para quienes no lo saben, Tejupilco es la cuna paterna de la familia Hidalgo y Costilla. El padre, el abuelo, el bisabuelo de Miguel Hidalgo son originarios de ahí. Entonces, por ahí del 2008, 2010, cuando estábamos con las vísperas de la conmemoración de los 200 años del inicio de la independencia, pues empecé a sentir cierto interés, cierto amor por la historia local y con las ganas también de vincular la historia de Tejupilco con la historia nacional. Entonces me parece que ahí empezó la semillita que después se traduciría en mi interés por ingresar a la licenciatura en Historia. Bien, ahora, la historia obviamente tiene que ver con la investigación, los libros, los documentos. ¿Qué tan importante es enfocarse en la investigación? Es muy importante porque uno como historiador o historiadora, la tarea más importante es construir el conocimiento histórico. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de los documentos, de las fotografías, de los libros, de los videos, de los audios, de todos los testimonios históricos que han heredado a nuestra generación reciente las sociedades del pasado. Entonces, la historia está muy lejos de ser esa idea cartonada de aprendizaje de fechas, de nombres, de lugares, y es más una reinterpretación constante del pasado. ¿Y eso quién lo hace? Los historiadores. Es muy interesante todo lo que estamos escuchando, pero es momento de hacer una pequeña pausa para conocer el TikTok, donde compartiremos una información muy importante, la convocatoria de nuevo ingreso 2025 para nuestra UEMEX. Así que escuchemos atentos esta información. Hola futuros pottermanos, yo soy Mar y las convocatorias de nuevo ingreso ciclo 2025-2026 ya están aquí. Pero no te preocupes porque en este proceso no estás solo. Aquí te van algunos tips. Primero que nada es importante que leas detalladamente la convocatoria. El link lo encontrarás en el primer comentario de este video. Si vas para preparatoria deberás seleccionar nivel medio superior. Si vas para licenciatura deberás elegir superior. Y si vas para maestría o posgrado, deberás seleccionar estudios avanzados. Verifica las modalidades en las que se encuentra tu plan de estudios. Puede ser mixto, escolarizado o en línea. El día que te toca realizar tu registro va a ser acorde a la letra inicial de tu CURP. Chécalo bien y respeta ese día para que así no se sature el sistema. Es muy importante guardar la contraseña y el correo donde realizarás tu registro. Anótalo donde sea necesario. Como dato importante, si aún no terminas la preparatoria o la secundaria, debes de contar con tu constancia de estudios. El registro estará abierto del 6 al 20 de febrero. No se te pase la fecha. Mucha suerte, futuro pottermano. Estoy seguro de que pronto nos veremos. ¡Hasta la próxima! Amigos, es momento de irnos a un corte, no sin antes invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales oficiales de la universidad y también en nuestro canal de YouTube UEMEX TV. Ahí pueden encontrar todos los programas de Enjambre Universitario. Regresamos con más. Qué bueno que sigan con nosotros. Aquí en Enjambre Universitario tenemos más para ustedes de esta entrevista con el maestro Luis Fernando Vivero. Él ganó el premio a la mejor tesis de licenciatura. En este sentido, que nos puedas platicar, Luis Fernando, ganas el premio, como en el bloque anterior ya lo había mencionado Milka, el Premio Nacional a la mejor tesis. Que nos puedas compartir tu experiencia y, por supuesto, la satisfacción de tan merecido reconocimiento. Claro que sí, el año pasado, 2024, obtuve el premio Francisco Javier Clavijero en Historia y Etnohistoria a la mejor tesis de maestría en Historia que realicé. Y bueno, quiero mencionar también que en el año 2020 el trabajo de licenciatura que hice también en la Facultad de Humanidades pues fue galardonado también con este premio, pero a nivel licenciatura, ¿no? Es una gran satisfacción porque yo pienso que cuando uno hace las cosas por gusto, no está esperando este tipo de reconocimientos, pero cuando
en este caso los colegas que estuvieron en el jurado consideran que el trabajo tiene el mérito y la calidad para ser reconocido, pues bueno, es una gran satisfacción. Claro, justamente tenemos aquí la tesis y el tema es Hombres de Iglesia y Hombres del Mundo, Población y Disciplina Eclesiástica del clero secular del Arzobispado de México 1764-1810. Una gran investigación. Platícanos acerca de este tema. Es una investigación que está circunscrita en la historia social de la Iglesia en la época colonial, en las décadas finales del siglo XVIII. Lo que pretende esta investigación es estudiar una reforma que se implementó en el Arzobispado de México, proveniente de la corona española, que tenía por objetivo atender dos problemas del clero del Arzobispado de México. Por un lado, problemas de indisciplina, decían que estaban muy indisciplinados, y por otro lado, el exceso en el número de sacerdotes. Entonces, el estudio trata de explicar en qué sentido esa reforma se aplicó y cuáles fueron esas inercias que no permitieron que se llevara a buen fin. Ok, y bueno, ya lo mencionabas, el tema de esta tesis, pero bueno, conocer la historia eclesiástica como sociedad, ¿en qué nos ayuda? Es muy importante porque en la época colonial no tenemos estas instituciones ya del Estado moderno del siglo XIX, siglo XX, y las fuentes más importantes para estudiar la historia de los pueblos, la historia local, es la historia de las parroquias, donde están los archivos parroquiales. Entonces, ahí hay una veta muy importante de recursos, de testimonios con los que los historiadores y la gente que no es historiadora puede acceder al conocimiento para entender su pasado. Bien, nos vamos a ir al siguiente TikTok para que después nos sigas platicando sobre el acceso a la información y ahora que pues la tenemos de manera digital, ¿no? Entonces, pues nos vamos al siguiente TikTok que tiene que ver con un recorrido que se hizo por la Facultad de Derecho de nuestra UAMX. Hola Potro hermanos, yo soy Carol y ¿ustedes se imaginan a Adolfo López Mateos en la Facultad de Derecho? Pues bueno, hoy les voy a contar un chismecito. Adolfo López Mateos inauguró CU el 5 de noviembre de 1965, cuando solo se contaba con la Facultad de Ingeniería, Comercio y Administración, que ahora es la Facultad de Contaduría y Administración, y la Facultad de Jurisprudencia, que ahora es la Facultad de Derecho, que llevó ese nombre hasta 1981. Antes de la fundación de esta y otras facultades, nuestros potrohermanos de aquellos entonces tomaban sus clases en el edificio Beaterio, que hoy en día conocemos como Rectoría, por lo que la última generación de Derecho en tomar clases en Rectoría fue la de 1959 a 1963. Así que sí, Adolfo López Mateos pisó esta facultad. Cuéntanos qué es lo que más te gusta de ella. ¡Nos vemos! Amigos de Enjambre Universitario, continuamos con esta entrevista a Luis Fernando Vivero. Él es maestro, él ganó premio a la mejor tesis, pero bueno, siendo historiador, quisiera que nos platicaras qué tan fidedigno es tener esta información ya de manera digital, ¿no? Porque no hay como irse directo a los libros, directo a las fotos, a los documentos, pero ahora ya lo tenemos de manera digital. Claro que sí. Pues estamos en la era donde toda la información, todo el contenido está en redes, está a disposición prácticamente de cualquier persona en cualquier parte del mundo, independientemente de que sea o no sea historiador, ¿no? Entonces, a partir precisamente de la pandemia fue que hubo un impulso más constante a la digitalización de estos materiales, no solamente de los trabajos ya de investigación realizados, sino de los archivos. Entonces, me parece que, y espero que no sea el caso, pero si en algún momento tuviéramos que regresar de nueva cuenta a nuestras casas, los historiadores tendríamos ya mayores recursos para acceder a esa información. Qué bueno. Luis Fernando, y bueno, los hechos sociales del pasado, ¿no? Tantos estudios que has hecho, ¿cómo nos pueden servir para crear mejores sociedades? Yo lo explico un poco a manera de cuando uno va al psicólogo. En el psicólogo nos dicen, tenemos ciertos patrones que hay que corregir, pero eso no exime que los repitamos. En la historia sucede algo parecido. La historia no se repite, la historia no es maestra de vida, la historia no enseña, no juzga, pero sí nos permite reconocer aquellos momentos en donde hemos tomado ciertas decisiones que nos han beneficiado como sociedad o que nos han perjudicado. En síntesis, me parece que la historia nos da
ese carácter de responsabilidad que como sociedad tenemos que asumir. Claro, estos momentos que también son cíclicos, ¿no? Y por eso se puede decir que se va a repetir algo. Pero ahora, pues tú fuiste alumno, ¿no? De nuestra UAMX, sigues investigando, pero ¿de qué manera o cómo podemos hacer para que los alumnos se incentiven o se interesen por la investigación? Tengo la posibilidad de impartir clases en la Facultad de Humanidades, en la licenciatura en Historia, y uno de los aspectos que yo trato de inculcarles a mis alumnos de primer semestre es que más allá del aprendizaje de fechas, de nombres, de lugares, que es indispensable, como un médico tiene que saber dónde está el corazón o dónde está el cerebro, lo importante también es que ellos se atrevan a entrarle a las fuentes históricas y a permitirse a construir el conocimiento histórico a través de estos testimonios. Pero ahora con el COVID ya se nos olvidaron las fechas y todo. Exactamente, pero así como el médico puede ir a una enciclopedia, el historiador no puede negarse a la lectura de los libros. Nos vamos a ir a un corte, pero antes de ese corte, que nos contestes en dónde podemos conocer y, por supuesto, acceder a todas tus investigaciones. Encontramos en el repositorio institucional de la UAMX, está la tesis de licenciatura, la tesis de maestría en el repositorio de Tesi UNAM y bueno, algunos artículos en la revista Estudio de Historia Novohispana del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, todo en digital. Bien, muy bien. Bien, pues ahora sí nos vamos a un corte, están ustedes en su programa Enjambre Universitario. Qué bueno que sigan con nosotros. Aquí en Enjambre Universitario tenemos más para ustedes y precisamente vamos a una cápsula que tiene que ver también con la Facultad de Humanidades. Conoceremos a una investigadora que realizó un trabajo de investigación sobre los personajes en el espacio carcelario en un contexto histórico de mitades del siglo XX. Así que conozcamos un poco más sobre esta información. El proyecto que se llama encarcelamiento en la literatura del siglo XX. Nos dimos cuenta que es un tema poco explorado, sí hay algunas publicaciones, pero sentimos que el tema es muy importante y es un tópico muy presente, el tema de la cárcel en la literatura, pero no hay tantas publicaciones. El objetivo es, como ya un poco mencioné, pues hacer visible un tema que no ha sido lo suficientemente explorado, hacerlo más visible, explorar este tema del espacio encerrado, un espacio encerrado que no es solamente un ambiente, un contexto, sino que también tiene significados muy importantes, por supuesto psicológicos, sociológicos, hasta biológicos, porque muchas veces también somos los lectores de estos textos, son testigos de cómo estas personas tienen que realmente sobrevivir como tal, en el sentido más básico de la palabra. Entonces, todos estos aspectos los estamos viendo en diferentes textos literarios de diferentes épocas. Entonces, más o menos es el objetivo de hacer visible algo que no lo fue. Somos UAMX. Amigos de Enjambre Universitario, continuamos con Luis Fernando Vivero. Él es investigador, historiador y está con nosotros platicándonos su experiencia. Y pues justamente quisiera que nos dijeras para ti qué significa ser universitario. Yo creo que es la más bonita responsabilidad que uno puede tener con su vida. Todas las etapas anteriores, desde el kinder hasta la preparatoria, pues estamos un poquito obligados a cursarlas, pero la universidad es, me parece que la materialización de una idea y de un proyecto de vida y es una gran satisfacción. Eso es. Y también que nos puedas contestar qué tan importante es conocer la historia de cualquier ámbito. Súper importante, como lo señalaba hace unos momentos, la historia nos permite ser responsables de nuestro presente, de nuestro futuro, y yo creo que una sociedad que no es responsable de sí misma, de sus acciones, pues está condenada al fracaso. Ahora, para los papás o los niños que quizás estén viendo nuestro programa, ¿cómo hacerle para que se interesen en la historia? Porque hablamos al inicio que a veces es memoria nada más y no razonamos lo que es nuestra historia o la historia universal. ¿Cómo hacerle para que tengan ese gusto? Es que tenemos la idea de que la historia está en los museos, que está en los archivos, que está en la capital, en la Ciudad de México, en la ciudad de Toluca,
Pero cuando vamos a nuestros pueblos, vamos a las iglesias, vemos los retablos, vemos las pinturas, nos damos cuenta que la historia está más cerca de lo que pensamos. Sí, más hermoso. Así es. Y bueno, ya una pregunta, vamos a dejar ya todo el lado académico y todo, pero una personal. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Si tengo tiempos libres, ¿verdad? Pues me gustan hacer muchas cosas, me gusta leer, me gusta escuchar música, cantar también, tocar de vez en cuando el teclado, el piano, hacer ejercicio, bueno, de todo un poquito estoy haciendo, pero pues para mí mi tiempo libre es investigar. Claro. Ahora, vamos a hacer una dinámica donde te decimos una palabra y lo primero que te venga a la mente, pues lo contestas. La primera de ellas es UAMX. Gratitud, Tesis, investigación, Humanidades, conciencia histórica, docencia, compartir, investigación, experiencias, historia, amor, clero, proyecto, conocimiento histórico, necesario, ciencia, importantísima, y finalmente, Premio Nacional. satisfacción. te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en nuestro programa Enjambre Universitario y pues desearte el mejor de los éxitos porque obviamente sigues obteniendo premios y sigues siendo un universitario ícono. Felicidades. Un placer haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, ya saben, les recordamos seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y por supuesto consultar nuestro canal de YouTube por si se perdieron algún programa de Enjambre Universitario. Se despiden Ruth Milka, nuestro invitado Luis Fernando Vivero Domínguez y Lorena Graniel. Los dejamos con la sesión Somos UAMX Live por parte de Uniradio y disfrutemos de la sesión que tienen preparada el día de hoy. Nosotros nos vemos la próxima semana. Somos UAMX Live.